Y en esta ocasión vamos a enfocarnos, más bien vamos a darle una repasada a todo lo que es el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Y en este capítulo vamos a encontrar diferentes características, 7 características, me enfoqué en ellas, de un hijo espiritual. Si tú no sabes, si tú no conoces acerca del libro de Timoteo, el libro o la epístola de Timoteo fue escrita por parte del apóstol Pablo a Timoteo. La diferencia entre esta epístola junto con la epístola de Filemón y de Tito es de que el apóstol Pablo escribió muchas epístolas, lo conocemos, ¿verdad? Casi un tercio del Nuevo Testamento. Sin embargo, muchas de sus epístolas fueron escritas a iglesias, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfesos, a la iglesia en Tesalónica, a los romanos. Sin embargo, en estas epístolas fueron escritas a individuos específicamente. A Timoteo, un hijo en la fe amado por Pablo, un compañero en su ministerio. Y a Tito y a Filemón, ese no es tanto del ministerio, pero habla también del ministerio. Súper interesante la historia, el trasfondo de estas epístolas. Y en esta epístola de Segunda de Timoteo, se cree, estudiando la historia, conociendo un poquito del contexto, que este fue la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de su muerte. Él murió siendo mártir a través de el emperador Nerón, y en esta carta casi se está despidiendo de Timoteo, no necesariamente despidiéndose literalmente, porque espera ver a Timoteo. De hecho, en esta carta le dice: ven a verme casi antes de que muera. Pero le da por escrito diferentes cargos, le comisiona diferentes aspectos. Es una epístola maravillosa cuando entiendes un poquito de qué se trata la cosa. Y específicamente en este capítulo, en el capítulo 2, menciona diferentes características de cómo Timoteo debe de ser, de verse a sí mismo, de actuar como un hijo espiritual. Y dije, ok, creo que podemos aprender de ello. ¿Cuántos hijos espirituales están aquí? Ok, quizá no me consideres literalmente tu mamá espiritual, pero si eres un hijo de Dios, entonces eres un hijo espiritual, tienes un padre espiritual. Y creo que todos queremos ese liderazgo, esa cobertura espiritual sobre nuestras vidas. Alguien que nos esté supervisando, alguien que nos esté vigilando, que nos guíe, que nos corrija muchas veces. Entonces, de esto se va a tratar el día de hoy, la próxima semana, y vamos a estudiar un poquito acerca de estas características que el apóstol Pablo le comisiona a Timoteo como un hijo espiritual, y las vamos a tomar de una manera personal para poder apropiárnoslas también y aplicarlas en nuestras vidas. ¿Ok? La primera empieza, de hecho el primer versículo, 2 de Timoteo 2:1, te decía, casi continuando con el tema, le dice Pablo a Timoteo: fortalécete en la gracia de Dios. Y dije, wow, son los temas que hemos estado estudiando por meses ya, ¿verdad? Y después en el versículo 2 le dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos, enséñalo a creyentes de confianza. Otras versiones dicen fieles, que a su vez lo puedan enseñar a otros. Entonces, la primera característica a la que nos vamos a enfocar en este capítulo es: sé un mentor. Sé un mentor. Vive una vida reproductora. Y a lo que se refiere aquí,
algo súper interesante es de que Pablo, en lugar de, tú te imaginarías que le dice, ok, Timoteo, ponme atención todo lo que te he dicho, fortalécete en la gracia del Señor, y tú pensarías que le dijera, y vete a estudiar más la palabra de Dios, vete a orar mucho, vete a conocer, ¿verdad?, la historia y métete en la palabra. Pero en lugar de decirle eso, le dice, ve y lo que has escuchado, lo que ya sabes, lo que estás aprendiendo, ve y enséñalo a otros. Y esos otros le van a enseñar a otros. Ve y pasa el mensaje. Y eso es algo que muchas veces perdemos el enfoque en nuestras vidas cristianas. Y quiero recordarte, quiero exhortarte, quiero animarte a que vivas con esta mentalidad. Sé un mentor. Dile a tu vecino, sé un mentor. Dile a tu otro vecino, tienes algo que enseñar. Ahora, tienes algo que enseñar porque has aprendido algo. Lo poquito, lo mínimo que te imaginas. No estamos hablando de que seas un maestro, no estamos hablando de que seas bossy, ¿verdad? De que trates de dirigir y decirle a todo el mundo qué hacer, qué no hacer. Pero lo que sí puedes hacer es compartir a otros lo que has aprendido. Yo conocí al Señor a los 15 años, estaba a punto de cumplir 16, cumplí 16 años y estaba en la preparatoria. A finales de mi primer año de preparatoria, después me cambié de preparatoria. En la primera estaba en una preparatoria muy, muy pequeña, privada, y después, con más valentía, me fui a la preparatoria del estado, ¿verdad? A la número 1, a la prepa 1. Y allí no conocía a nadie, todo el mundo ya se conocía del año pasado. Y conocí a una muchacha que nos presentamos y casi lo primero que le dije, yo era cristiana nueva, tenía como unos meses de ser cristiana y nos identificamos como cristianas, y ella me empezó a discipular. Una muchacha de mi misma edad, en el mismo salón, pero lo que ella sabía me lo empezó a enseñar. ¿Y sabes qué hice? Después le empecé a enseñar eso a otra muchacha que apenas había conocido. Y al rato ya somos 3 cristianas. Íbamos a diferentes iglesias porque vivíamos en diferentes ubicaciones, pero al rato ya las 3 somos cristianas. Y al rato estoy enseñándole a un grupo como de 20 personas. Dios tenga misericordia de esas personas, porque ¿qué les enseñaba? ¿Quién sabe? No sabía nada de nada, estaba súper confundida con la teología, la doctrina bíblica, pero en mi celo, en mi el don de maestra, ¿verdad? Que el Señor me ha dado, yo necesitaba enseñar. Ahora, una cosa es tener este don, pero otra cosa es ser cristiano y vivir como un mentor y pasar a otros lo que estás aprendiendo. Y algo que necesito que conozcas es de que tú tienes influencia. Tú tienes influencia. Y cuando estamos hablando acerca de enseña lo que has aprendido, no te cierres en la cabeza, no pienses que estamos hablando de un estudio bíblico, que estamos hablando otra vez de que agarres un micrófono o de que hables en público. Si ese es tu sueño, si ese es tu llamado, gloria a Dios, te animamos en ello. Pero influencia. Tú puedes influenciar a alguien. Sé un amigo, sé una amiga, y simplemente compárteles algo que has aprendido. Algo que hacíamos y puedes hacer es de que pregúntame qué aprendí el domingo. Y entonces, ¿sabes qué? El domingo yo tenía que poner atención porque sabía que mis amigas me iban a preguntar ¿qué aprendiste? Y a veces tenía que tomar notas. De hecho, casi siempre me gustaba tomar notas. Y al rato nos compartíamos ¿qué aprendiste el domingo? Y después la influencia empezó aún con gente que no eran cristianos. Y no necesitas predicarles el evangelio inmediatamente. Muchas veces tienes que ganar la influencia poquito a poquito, paso a paso.
Y muchas veces quizá nunca vas a tener oportunidad de compartirle a alguien el evangelio o de que se conviertan, pero tú estás influenciando, tú estás enseñando, tú estás pasándole lo que estás aprendiendo. Y simplemente estamos hablando de la vida secular y de la palabra de Dios. Sé un mentor a otras personas, sé un mentor, enséñales los tips que has aprendido. A mí me encanta cuando entre mujeres alguien viene y me dice, ¿ya probaste este tipo de maquillaje? No, wow, está bueno. No, sí está buenísimo, inténtalo. O otra persona, ¿verdad? Haz esto, haz aquello. O en la cocina, recetas de cocina, cuando alguien te da un tip, no, deberías de hacer aquello, mejor corta la cebolla de esta manera. Sé un mentor, pasa a otros lo que has aprendido. Si te benefició a ti, si te sirvió, si lo disfrutas, compártelo con otra persona, Y qué mejor la palabra de Dios, Jóvenes, adolescentes, no te sientas que porque estás pequeño no puedes hacerlo. Al contrario, tú tienes mucha influencia con todos tus amigos y enséñales lo que has aprendido. Y si te preguntan algo que no sabes, no tienes por qué inventártela o sacártela de la manga, simplemente di, eso no lo sé todavía. Cuando lo aprenda yo te cuento. Así de fácil, no hay presión. Pero aquí lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, enséñalo a otros creyentes de confianza que a su vez lo van a enseñar a otros. La razón por la que estamos aquí 2000 años después de que estas escrituras de que esa epístola fue escrita, es porque gracias a Dios ha habido creyentes fieles que se han encargado de pasar el mensaje a otra generación y a otra generación y a otra generación. Y nosotros debemos de ser de esas personas también. Ese grupo de creyentes fieles. ¿Cuántos creyentes fieles tenemos el día de hoy? ¿Ok? Creyentes fieles de que aprendes algo y lo pasas. Esto no se trata de ser egoístas, de querer guardarte todos los secretos. No, sé generoso con tu información, sé generoso con lo que has aprendido. Comparte a otros lo que has aprendido, lo que te ha beneficiado, lo que ha cambiado tu vida. Y algo que necesitamos conocer cuando se trata de tratar de influenciar a otras personas o de usar nuestra influencia con otras personas es de que necesitamos aprender. De hecho, la Biblia llama a este tipo de influencia discipulado, ¿ok? Y todos somos llamados a ser discípulos. Entonces, primero que nada, tienes que darte cuenta de las personas que son receptoras de tu mensaje, receptoras de tu personalidad. En el trabajo, en la escuela, con la familia, hay gente que no recibe de ti. Hay gente que por cierta razón no te tienen respeto o no quieren admitir que quieren escucharte. Entonces hay gente que no va a recibir de ti, pero hay otra gente que está bien abierta. Hay gente, y muchas veces tristemente nos enfocamos en los que no quieren, ¿verdad? Y a los que no quieren queremos convertirlos y que oramos por ellos y estamos allí, cuando Dios te está diciendo, alza los ojos y mira los campos que ya están blancos para la siega. Entonces enfócate con los que están receptores, con aquellas personas que son curiosos de tu fe, curiosos de la palabra de Dios, aquellos que están hambrientos espiritualmente. Y muchas veces, otra vez te lo recuerdo, no van a ser las personas que tú quieres. Muchas veces queremos compartirle a esta persona, queremos que tal persona reciba a Jesucristo, y esas personas ni siquiera están disponibles, ni siquiera están buscando a Dios, pero hay otros que tú ni siquiera has considerado. Y el día de hoy mi pregunta es: checa con quién puedo ejercer mi influencia. ¿Quiénes están alrededor de mí que Dios me ha dado la oportunidad de bendecirlos con
primero con tu amistad, empiezas con tu amistad, empiezas siendo generoso, ofreciéndoles algo que les beneficie a ellos, porque la gente sabe cuando tú quieres algo o cuando simplemente de tu generosidad quieres bendecirlos. Entonces, seamos generosos. Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracia, ¿ok? Y entonces ponemos atención a las personas que están hambrientos espiritualmente, aquellas personas que quieren un cambio, esa gente que viene y se queja y dice, ay, siempre soy así, y entonces te gustaría ser diferente. Si quieres, yo te puedo ayudar, y haces planes, les ayudas a visualizar un futuro diferente en sus vidas. Es el ayudar a otros, el ser un mentor de alguien, es la mejor manera de crecer espiritualmente. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres madurar, consíguete a un discípulo. Es la mejor manera, porque el tener discípulos te obliga a vivir como un ejemplo, te obliga a estar siempre liderando. Entonces es una gran bendición, es una gran bendición. Yo les agradezco a todos ustedes el que vienen y reciben de mí, porque ustedes me ayudan a continuar creciendo, a querer ser mejor, a querer aprender más para poder ayudarte a aprender más. Entonces es un gran círculo de dar y de recibir. Ayuda a las personas que te hacen preguntas. Ahora, aprende a discernir gente que quiere preguntar para discutir, o gente que quiere o que pregunta porque están curiosos, porque quieren aprender. Entonces, utiliza tu influencia, sé un mentor, enseña a otros, vive una vida reproductiva. Y Jesús dijo que sus discípulos son conocidos por el fruto que damos. Y cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Dios va a decir, ¿dónde está tu fruto? Oh, aquí está mi fruto. Todas las semillas que sembré han cosechado, han producido una gran cosecha. Así que discipula a otros, sé un mentor. Lo que has aprendido el día de hoy, vas a aprender diferentes puntos que te van a ayudar en diferentes áreas de tu vida. Utilízalas para ayudar a otras personas. En Hechos 17, del 9 al 20, Pablo llegó a este lugar y empezó a predicar, y la gente quisieron apedrearlo, no quisieron recibir, pero había algunos que estaban receptores y le dijeron, casi le dicen, lo llevaron casi afuera de la ciudad, y le dicen, entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que estás proclamando? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Tú no sabes cómo la gente va a reaccionar. Puedes empezar a compartir de tu vida, de cómo Dios ha ministrado tu vida. No tienes que predicar versículos, no tienes que sacar la Biblia, simplemente comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenías temor y Dios te dio paz. Estabas preocupado y Dios te recordó de una promesa. No tenías para esto y Dios te proveyó. Eso es lo que tienes que compartir. La gente quiere escuchar la realidad de tu relación con Dios. Y va a haber algunos que no te quieran escuchar, que te hagan caras, que te hagan gestos, y va a haber otros que te dicen, cuéntame más de esto, porque estás hablando cosas extrañas que nunca había escuchado. Cuéntame cómo es posible que Dios te puede dar paz cuando estás preocupado. Y allí tienes tu puerta abierta. Y ayuda a la gente a tomar decisiones pequeñas. Una vez más, no en tu primera plática muchas veces vas a compartirles el evangelio y van a recibir a Jesús. Empieza a utilizar tu influencia para sembrar una amistad, nutrir una amistad, y ayuda a la gente a que tome pasos pequeños. ¿Qué tal si compra una Biblia, verdad? O quieres que ore por ti. Pasos pequeñitos. Ayuda a la gente a conectarse con Dios, a conectarse con su palabra.
Entonces, ¿a quién estás influenciando? Te doy unos segundos para que pienses, ¿a quién estoy influenciando? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿Con los amigos? Y otra pregunta, ¿a quién puedes influenciar? Empieza a echarle el ojo a los de tu alrededor. ¿A quién puedes influenciar? ¿Ok? Sé un mentor. Característica número 1 de un hijo espiritual. Número 2, sé un soldado. Firmes, ¿verdad? y pónganse en posición de soldados. Sé un soldado. Vive una vida enfocada. Versículo 3 y 4. Sufre penalidades. Otras versiones dicen soporta los sufrimientos. Sufre penalidades o soporta los sufrimientos conmigo. Como buen soldado de Cristo Jesús, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de agradar a aquel que lo reclutó como soldado. La segunda característica que Pablo le habla a Timoteo, entre estas características, algunas son metafóricas, en otras palabras es solamente una ilustración, y otras son directamente. Por ejemplo, sé un mentor, literalmente, sé un mentor. En esta ocasión, sé un soldado. Aquí no está hablando literalmente que vayas y te metas al ejército, a menos que eso es lo que quieras o Dios te esté guiando a ello. Pero esta es una metáfora. Y Dios está, más bien el apóstol Pablo, nos está dando ahora una visión de cómo podemos o cómo debemos vivir nuestra vida, ahora como soldados. Y dice, sufre conmigo. Y aquí lo primero que entendemos es de que va a estar difícil la cosa, de que estamos en una guerra espiritual y vamos a tener batallas. Durante estos tiempos había una persecución a través de, una vez más, del emperador Nerón, y Timoteo está pastoreando la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso ahora es Turquía. Estaba en Asia, era una de las ciudades principales de ese tiempo, y ya está habiendo mucha persecución donde los cristianos están siendo mártires. Muchos murieron por su fe. Y Timoteo obviamente le está contando sus penas, sus dolores, sus frustraciones a Pablo. Y Pablo está en la cárcel, está aprisionado. Y Timoteo está libre en su casa, tomándose su café, escribiéndole una carta a Pablo de cómo su vida es tan difícil. Y Pablo en la cárcel recibe esta carta y le dice: Timoteo, sufre conmigo, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Y eso me conforta, porque nos dice que si estás sufriendo, si estás teniendo dificultades, pasando por momentos difíciles, no estás solo, no estás solo. Sufre con nosotros, no eres el único que está sufriendo, no eres el único que va a sufrir. Pero algo que sí tenemos que estar bien conscientes es de que hay sufrimiento en esta vida. Sin embargo, no vamos a ser víctimas, pero como soldados de Jesucristo nos vamos a enfocar en la misión que tenemos, en la batalla. Después dice: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra de Dios nos está recordando que estamos en una guerra, que estamos batallando, que tenemos un enemigo y que nuestra actitud debe de ser como soldados, preparados, listos para la batalla. Así que dice, no te sorprendas ni te distraigas, enfócate en la misión. Sé un soldado, vive una vida enfocada en la misión. Estate alerta, estate listo para la batalla.
Un soldado, por lo regular, cuando está activo, siempre anda con su equipaje, siempre anda con sus armas, siempre está listo para en cualquier momento irse a la batalla. Estate listo para defender tu territorio, para defender, proteger. Estate listo para vencer al enemigo y listo, preparado para aún conquistar territorio nuevo. Esta frase que quiero leerte se me hace súper profunda, poderosa, completamente cierta. Es de un autor, un escritor americano actual, pero también él es un veterano de la Marina, me parece. Su nombre es Michael Hope y escribe: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Selah. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos buenos. Los tiempos buenos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Estamos viviendo en un tiempo donde generaciones antiguas, los hombres fuertes crearon buenos tiempos para nosotros. Y ahora en estos buenos tiempos que estamos disfrutando gracias al sacrificio de hombres fuertes, esos buenos tiempos ha creado tristemente hombres débiles. Y cuando estamos hablando de hombres débiles, no solamente estamos hablando de hombres, en general estamos hablando de la cultura, de la humanidad. Y ahora con estos hombres débiles de nuestro tiempo, hemos creado tiempos difíciles. Sin embargo, hay esperanza. ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y este es el llamado que la palabra de Dios nos está diciendo el día de hoy. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Entonces, no nos sorprendemos por las dificultades, no lloramos, no nos afligimos, aunque sí lloramos un poquito, pero no nos damos por vencidos. Reconocemos que no somos víctimas. ¿Ok? Puedes llorar en un rato, se vale, en la presencia de Dios. Dice, el llanto es por la noche, ¿verdad? Pero el gozo viene en la mañana. Entonces hay momentos de frustración, hay momentos de confusión, hay momentos de cansancio, hay momentos donde te enojas por el ataque en contra de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu cuerpo. Y hay momentos que dices, ¿por qué? Pero al rato te acuerdas, sé un soldado y sufre las penalidades. Ok, entonces voy a prevalecer durante este tiempo difícil, pero voy a convertirme en alguien más fuerte y voy a causar buenos tiempos con mi victoria. Amén. Entonces hay esperanza. Y cuando estamos hablando de sufrir, algo que necesito aclarar, porque mucho en el cristianismo ha sido mal interpretado cuando se trata de sufrimiento. La Biblia habla de sufrimiento. Cristianos van a sufrir. Tenemos el ejemplo de los apóstoles, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hay sufrimiento por la fe, hay sufrimiento porque tenemos enemigos, el sistema del mundo, el pecado, la cultura, nuestro enemigo espiritual. Entonces hay un sufrimiento que la Biblia habla del que no hemos sido redimidos. Y esto es persecución. Por causa de tu fe, porque eres hijo de Dios, porque predicas la verdad, porque crees en la verdad, porque te paras en la palabra de Dios, vas a tener ataques espirituales, vas a tener ataques personales, vas a tener ataques físicos. Sin embargo, cuando se habla de sufrimiento, en ningún momento la palabra nos dice que debemos de sufrir lo que Jesús ya nos redimió, aquello de lo que Jesús ya nos redimió. Entonces,
Jesús nos redimió del pecado. Jesús nos redimió de la maldición de la muerte. Jesús nos redimió de la enfermedad. Jesús nos redimió de la opresión. Jesús nos redimió de la pobreza. Jesús nos redimió. Todo lo que Jesús nos redimió, todo lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros, eso no debemos de sufrirlo. Si tú sufres voluntariamente, sufrimos porque podemos batallar con ello, pero en ningún momento lo aceptamos como parte de mi sufrimiento, como soldado de Jesucristo. No. Si una enfermedad ha atacado tu salud, tú no dices, voy a sufrir esta enfermedad como buen soldado de Jesucristo. No, porque entonces estás contradiciendo la palabra de Dios. Por sus llagas fuiste sanado. Jesús pagó un precio muy alto, derramando su sangre, su carne rota, quebrantada, para que tú seas sanado. Si tú recibes una enfermedad para darle gloria a Dios, esto es algo horrible. Esto es algo peligroso espiritualmente. Estás diciéndole casi, Jesús, no necesito tu sacrificio, yo voy a pagar por el mío. No, Jesús pagó para que tú recibas sanidad. Entonces recibe tu sanidad y resiste ese sufrimiento, y como buen soldado pelea esa batalla. Amén. Entonces el sufrimiento al que se está enfocando tiene que ver por tu fe en Jesucristo, no enfermedades, no problemas de un accidente. Es que Dios, voy a sufrir porque era la voluntad de Dios. No, conocemos la diferencia. Entonces aquí nos está diciendo que un buen soldado no se da por vencido porque la cosa se está poniendo difícil. Un buen soldado sabe que la cosa se va a poner difícil. Entonces no nos cae por sorpresa. No más sorpresas, ¿ok? No más sorpresas. La palabra nos ha advertido que vamos a vivir tiempos difíciles, especialmente en los últimos tiempos. Va a haber tiempos peligrosos. No nos sorprendemos, simplemente estamos listos como buenos soldados de Jesucristo. Somos valientes. Sé valiente. Sé responsable cumpliendo con tu deber. Eso es lo que hace un buen soldado de Jesucristo. Sé obediente a la palabra de Dios. Sé obediente a la guianza del Espíritu Santo sobre tu vida. Sé obediente. El Espíritu Santo te puede guiar a toda verdad. Te recuerda la palabra de Dios y te enseña las cosas que están por venir. Escucha la voz de Dios. Sé obediente. Yo muchas veces en mi vida he escuchado a Dios aún decirme, a veces, no todo el tiempo, muchas veces, si estoy batallando algo físicamente, deja de comer esto. Yo les he contado, en una ocasión Dios me dijo, deja de tomar café, así como que, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pero yo supe que era de Dios, así como que, ok. Y ¿sabes qué? Ayudó Dios sabe exactamente lo que tu cuerpo necesita en el momento que tu cuerpo lo necesita. Tu cuerpo no es el mismo todo el tiempo. A veces necesita algo, a veces no. Escucha la voz de Dios. Y si no es de Dios, al menos ya te hiciste un buen detox, ¿verdad? de la cafeína. Y al rato, meses después, un día de la nada, toma café orgánico. Oh, Dios ya me dio permiso de tomar café orgánico. ¿Okay? Escucha la voz de Dios. Un buen soldado de Jesucristo es obediente a la dirección, a las órdenes de su comandante al mando. Amén. Entonces, Él es el guerrero. La palabra dice que nuestro Dios es un guerrero, es valiente guerrero. Entonces, seguimos a nuestro comandante al mando. Un soldado valiente, más bien un buen soldado de Jesucristo, vive una vida enfocada en la misión y en su papel en la misión. Él sabe de qué se trata esta misión. Él sabe por qué está allí. Él ha sido voluntariamente, él voluntariamente ha decidido servir en el ejército.
y defender y cuidar al beneficio de otros. Entonces, conoce la misión. Evita distracciones que te afecten en tu eficacia como soldado. Simplemente, en pocas palabras, con todo el amor que te pueda expresar, no ames al mundo ni las cosas del mundo. El mundo no tiene nada que ofrecerte. No ames al mundo ni las cosas del mundo. Todo lo que tú piensas que te vas a perder de la diversión y no, es una mentira, Pero la vida de Dios, con la vida de Dios tú puedes tener las mejores amistades, las mejores vacaciones, las mejores experiencias, comer la mejor comida, tener las mejores aventuras, pero no ames al mundo. Evita distracciones que van a sacarte de tu eficacia como un buen soldado de Jesucristo. Y estate listo para sacrificarte por el beneficio de otros. Eso es lo que un soldado hace. Gracias a Dios por todos aquellos que sirven en el ejército, los policías, el personal de primeros auxilios. Gracias a Dios por todos estos héroes que día tras día se levantan con el compromiso de poner su vida por el beneficio de otros. Eso es lo que un soldado de Jesucristo debe hacer. Vivir nuestra vida no solamente enfocados en nosotros, sino por el beneficio de otros. Y algo que también menciona este versículo es de que ese soldado quiere agradar a aquel que lo reclutó. Y para un soldado es un honor el ser llamado a servir. Entonces tenemos que tener esta mentalidad como buenos soldados de Jesucristo. ¿Ok? Hay otra frase. Esta ya se las he leído antes, pero se las voy a volver a repetir. Esta es de Jim Rohn. Dice: no desees que sea más fácil, desea ser mejor. No desees menos problemas, desea más habilidades. No desees menos desafíos, desea ser más sabio. ¿Ok? Entonces, dejemos de tener falsas expectativas de que, si la vida fuera más fácil, si esa situación fuera... No, la vida va a traer lo que la vida trae. La vida va a ser difícil, tiempos difíciles van a venir, pero ¿qué haces? Sobresalimos esos tiempos difíciles. No buscamos que este problema se deshaga o se vaya o se desaparezca, porque ¿sabes qué? Cuando ese problema se desaparezca, va a venir otro y vas a vivir todo el tiempo esperando que el problema se desaparezcan, o en lugar de desear que sea más fácil la cosa, buscas tener mejores habilidades. Y cuando tienes mejores habilidades, cuando tienes mejor fortaleza, más sabiduría, madurez, las dificultades ya no son tan difíciles. Cosas que antes se te hacía una imposibilidad, algo difícil, se convierte en nada. Piensa en cómo has crecido. Quizá no te acuerdes de esto, yo no me acuerdo de eso tampoco. Pero piensa qué difícil es para un niño pintar sin salirse de la raya. Yo tengo unas hojas de mi kinder con unos garabatos allí. No me acuerdo al kinder al que fui. Pero esta es una dificultad para un niño que empieza a pintar, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Con crayolas gruesotas, porque las delgaditas las rompe. Porque apenas está aprendiendo con los cómo mover la mano y que mantenerse en la línea, los colores. Esa es una dificultad. Pero para ti más se vale que sepas dibujar dentro de la raya. ¿Por qué no es una dificultad para ti? Porque tienes más habilidad, porque tienes más sabiduría, porque tienes más experiencia. Entonces mira la vida de esa manera. Una dificultad que viene a tu vida no es montaña gigantesca, es una oportunidad para que tú crezcas, y al rato esa montaña va a ser un tope, ¿verdad? Va a ser un pedacito de polvo. ¿Ok? Entonces, como un soldado de Jesucristo, como un buen soldado de Jesucristo,
no vivimos nuestras vidas esperando que la cosa sea más fácil, sino cómo vamos a vencer ese obstáculo, cómo vamos a derribar ese enemigo y cómo vamos a ganar territorio para el reino de Dios. Amén. Entonces cambiamos nuestra mentalidad. Mi pregunta para este punto: ¿en qué áreas de tu vida necesitas más enfoque como soldado de Jesucristo? O otra pregunta, casi lo mismo: ¿en qué áreas has estado distraído? ¿Qué cosas has permitido que te distraigan de la misión de tu vida? Característica número 3: sé un atleta, vive una vida disciplinada. Segunda de Timoteo 2:5. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Ahora, tú sabes que el apóstol Pablo nos da muchísimas analogías en diferentes epístolas acerca de atletismo. En Corintios nos habla de que estamos en una carrera y que corramos para ganar el premio, y después dice que de boxear, que disciplinamos nuestro cuerpo y no boxeamos al aire. Después en Efesios habla acerca de lucha como lucha libre, que no luchamos contra huestes, que luchamos contra huestes espirituales. Hay muchas referencias en Gálatas también acerca de correr, muchas referencias acerca de un atleta. Y algo que la mayoría de nosotros conocemos es que los atletas, los buenos atletas, especialmente los de Olimpiadas, ¿verdad? Tú sabes que esos atletas viven una vida disciplinada. Viven una vida diligentes, entrenando. Y en este tema nos podemos enfocar un poquito acerca de preparación en nuestras vidas. Prepárate. Así de sencillo, en la noche prepárate para el día de mañana. Prepara tu ropa. Prepara lo que vas a comer. La preparación, todo esto es un entrenamiento. Muchas veces vivimos vidas desorganizadas y queremos cambiar, pero empieza con cosas pequeñitas. Preparación. La preparación es algo que lleva mucho tiempo, y especialmente en una competencia. Por ejemplo, estos atletas de Olimpiadas que compiten, más bien entrenan por años, y su carrera es menos de 2 minutos. Todos los años, diario, todas las horas que entrenaron, y solamente tienen una oportunidad de correr lo más rápido que puedan en menos, muchas veces, de 1 minuto. Años de preparación para un momento que va a designar victoria o no. Aquí nos está diciendo que un atleta no va a ganar el premio si no compite conforme a las reglas. Lo que aprendí estudiando acerca de este contexto es de que es mucha referencia a las Olimpiadas. Y si tú sabías o no, las Olimpiadas empezaron como 700 años antes de Cristo en Grecia. Y había ciertas reglas para estas Olimpiadas. Una de las reglas, la primera, era de que tenías que ser griego. Solamente los de nacimiento griego podían competir en estas Olimpiadas. Y después, otra de las reglas más importantes es de que te tenías que comprometer a entrenar mínimo por 10 meses. Entonces, el contexto aquí está hablando mucho de entrenamiento. Tienes que vivir una vida entrenando constantemente. ¿Quieres ser mejor en algo? Entrena. Y como un atleta, vive una vida disciplinada. Mucho de la historia de lo de las Olimpiadas es lo que influenció al apóstol Pablo a escribir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente Roma estaba influenciado con toda la cultura griega y ese tipo de competencias. Ahora, las competencias de ese tiempo muchas veces era de vida o muerte. Tenías que competir por tu vida. Súper interesante la cultura de
de ese tiempo. Pero entonces lleva tiempo, la preparación va a llevar tiempo y la preparación muchas veces no se nota, se vive en secreto, no es algo público. Muchas veces a mí me sorprende de que tengo 45 minutos aproximadamente para compartirte un tema, pero para compartirte este tema me pasé horas, semanas, a veces meses preparándome y a veces simplemente un comentario que ni siquiera lo vas a notar, ni siquiera vas a saber, pero yo necesitaba saber cómo estuvo la cosa para poder hablar al respecto. Por si alguien me cuestionara, puedo ser, no solamente voy a hablarlo. Y un mensaje casi es como una cena, ¿verdad? Una comida que la cocinas por horas y horas y horas y se la comen en menos de 10 minutos. Entonces, pero de eso se trata un buen atleta. Un buen atleta se prepara, se entrena, vive una vida disciplinada, porque sin disciplina no puedes entrenar. Entonces, nosotros también, como buenos atletas en el Señor, escoge tu deporte, tenemos que vivir vidas disciplinadas. Pregunta, ¿en qué área necesitas ponerle más disciplina a tu vida? ¿En qué área necesitas poner preparación? Piensa en esto, tienes tarea para toda la semana, ¿ok? Y vamos a seguir aprendiendo algunas otras características que el apóstol Pablo le comisiona a Timoteo de que sé un mentor, vive una vida reproductora, reprodúcete a ti mismo. Sé un buen soldado, vive una vida enfocado en la misión. Y sé un atleta, vive una vida disciplinada.